Antes que me olvide, le pide a la historia, le pide a la memoria, que evoque la esquina, la escuela, la vida. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Carlos Alberto Cardoso. Antes que me olvide se llama este programa. Y aquí estamos para recordar cosas que hay que volver a acomodar. ¿Sos rosarino? Soy rosarino, nací en el Unione Benevolenza. Carlos Alberto. Sí. ¿Sos hijo único? No, 2 hermanos. ¿Mayores, menores? Menores. Viviana, de 57. ¿Viven en Rosario? Sí. Cardoso con una sola Z. Con una sola Z. ¿Viven en Rosario? Viven en Rosario, sí. Vos tenés más de 60, porque el tope para este programa es 60. 60. Bien. 60. ¿Viven en Rosario? Sí, Viviana de 57 y César de 54. ¿De qué barrio de Rosario sos? A ver, yo nací en Zona Sur, nací en el Unione Benevolenza. Papá labura... Unión y Benevolencia. Supongamos que esto es, como digo, una región Rosario. Unión y Benevolencia es un hospital que queda en Ayacucho y Ceballos. Bien. Ayacucho y 3 de febrero, perdón. Zona Sur. Sí, pero como papá trabajaba en el SWIFT, entonces alquilábamos en el sur, pero rápido nos mudamos a Parquefiel. Así que yo me siento orgullosamente parquefielino, porque ¿viste? Es como un pueblo adentro de la ciudad. O sea que a mí me aparecen dos cosas. Vos decís SWIFT y a mí me aparece los firuletes negros y azules del 225 que del centro llevaban hasta allá, sí. Y vos decís Parquefiel, a mí me aparecen las casas a 2 aguas, no sé si de madera o de material, pero un barrio todo coqueto con las calles curvas. Había 2 modelos de block. Y aunque las casas tienen, 60 años, se ve que los blocks eran de excelente calidad, porque vos hoy andás por el barrio y las casas no tienen ningún problema estructural. O sea, se hacía platea, block, y había 2 ¿Cómo tipos. platea? ¿Qué es platea? La platea de hormigón, sobre eso los platea blocks, es plataforma, vendría a ser. tal cual. Piso. Y después había 2 modelos. El más habitual era el del techo a 2 aguas, pero había algunas casas con el techo plano. Cada 10 casas de 2 aguas había una de techo plano. Hay una de techo plano porque todas las casas de Parquefiel siguen intactas, inalterables. Es más, Parquefiel seguía en el triángulo en donde está la primera parte del Rucci. Cuando Fiel Construcciones va a la quiebra, que eso generó un conflicto grande entre los propietarios que no podían escriturar y una empresa americana que estaba en quiebra con la garantía del banco hipotecario, separó la construcción de la segunda parte de Parquefiel y entonces ahí los sindicatos, la CGT, la UOM, lo convencen a Perón de que había que hacer un barrio obrero, José Ignacio Rucci, una parte donde iba a estar la segunda parte de Parquefiel y la otra parte cruzando la circunvalación. Para que los chicos hoy lo entiendan más fácil. La parte del Padre Ignacio de un lado y la parte donde no está el Padre Ignacio del otro. Cuando aparece la palabra Parquefiel en mi cabeza, aparecen los trovadores. Porque había debido vivir Pancho Romero, Romerito. Romero. Y los trovadores es parte de mi... Poesía, Elda Caprini, gestor cultural, el Petizo Campana, vos, el pintor, que... ¿Pero Parquefiel es Rosario o no es Rosario? Sí, claro, por supuesto que sí. Sí. En ese momento estábamos en el medio del campo, teníamos Churrasco enfrente, Nuevo Alberdi. ¿Qué es Churrasco? Churrasco es el barrio que está de Baigorria para el otro lado, el barrio del Fideo, el barrio de Di María. Sí, cuya calle todavía no han terminado de arreglar. Se llama, en la nomenclatura es La Esperanza, pero para todos los del norte es el Churrasco. Después se hizo el Fonavi de Parque Casas, Nuevo Alberdi era el pueblo Nuevo Alberdi, pero claro, después se hizo Cristalería y después, ya más acá en el tiempo... Cristalería, que no es refinería, no confunda. Cristalería es allá, después de Cristalería, campo era. Era campo, ahora está el Parque Habitacional Ibarlucea, que es todavía Rosario, y cuando cruzás el camino límite del municipio, ya arranca Ibarlucea
con el country de Loga y todo lo que sigue. O sea que a ustedes les toca la cuadrícula de la Muni. Sí, claro. Pero si en todas las calles medias así. Claro, son así las calles y siguen siendo, bueno, muy raras para el que no las ¿Tenían conoce. agua potable? Sí, claro. ¿Gas? También. Obviamente luz. Sí, por O supuesto. sea, alumbrado, barrido y limpieza, todo ordenado. Sí, completo. Hay dos barrios en Rosario en donde el que se mete no sabe cómo salir. Uno es Carlos Casado, Ovidio Lagos, Rueda, vos tenés el Fonavi de este lado y enfrente barrio Casado. Entrás y si no estás canchero, con todo esto de la política, uno va seguido a distintos lugares y ahora sé cómo entrar y salir de Casado. Bueno, y lo mismo pasa con Parquefil. Vendrían a ser los Parquechás de Rosario. Parquechás es un barrio de la capital célebre porque también tiene las calles muy intrincadas. Sí, hay otras ciudades. Conozco por lo menos 3 ciudades más. Un pedazo de Santa Fe, un pedazo de Mar del Plata y un pedazo de Córdoba que son así. Y hay un tercero. Que no es tan complejo como Casado y Parquefil, pero tiene su complejidad, que es Barrio Sarmiento. Vos venís por Alberdi y cuando Alberdi se transforma en Rondó, tenés la torre esa tan polémica que se hizo en Juan B. Justo y Rondó, el barrio que está atrás de la torre, Barrio Sarmiento, un barrio muy lindo de la ciudad, tiene su complejidad. No es tan complejo como Casado y como Parquefil. Bueno, pero estamos hablando ahora de calles, inmobiliaria, historia urbana. Barrio de escuela. ¿Cuál fue la escuela? Bueno, es la escuela del Padre Ignacio, la Natividad del Señor. Pero mis debidos respeto al Padre Ignacio, vos sos anterior a eso. No, por eso te iba a contar rápidamente la historia de la escuela. Había, la pública más cercana era la Carrasco, quedaba lejos del barrio. Después estaban las escuelas de Nueva Alberdi. O sea que vos sos cría de Parque Fiel. Así es. En lugar de hacerse... Fiel Construcciones hizo la escuela. Sí. Pero en lugar de hacerla pública, de donársela al Estado provincial, hubo no sé qué negociación con la orden del Padre Ignacio, y entonces fue una escuela privada. Pero el Padre Ignacio no estaba ahí. No. El Padre Ignacio 82. Primero estaban los gallegos. Había curas españoles. Después había curas irlandeses. Bueno, los curas irlandeses son los que, al irse por la Guerra de las Malvinas, permiten que el Padre Ignacio venga. Historia que muy pocos tratan, ¿no? Primero, cuando la escuela se funda, la directora siempre fue, hasta su jubilación, Ana María Chau de Provence. Los curas eran gallegos. Después los curas fueron irlandeses. Y cuando la Orden del Espíritu Santo justamente ordena el cambio, ahí vienen los de Sri Lanka, con Ignacio a la cabeza, Sí. y los colombianos. Los del noviciado en Tancacha. Así es, tal cual. Y colombianos también. Porque la capilla de Churrasco, la capilla de La Esperanza, estaba a cargo de un colombiano. O sea, de carismáticos. Así es. Carismáticos. Sí, tal Porque, digámoslo, con las comillas que correspondan. Católica, apostólica, romana, pero además. Pero la escuela era privada, es confesional, pero... Pero si es privada y confesional, algo garpa el Estado ahí. Sí, no, cubría el 100% de los salarios, porque toda la zona no tenía ningún tipo de educación más que la escuela. O sea que vos sos hijo, culturalmente, o la instrucción sistemática o sistémica, te la da una iglesia de curas. Una escuela de curas. Tal cual. Una escuela católica. Tal cual. Y ahí a pie, todo eso a pie. Todo a pie. ¿Y cómo hacías para salir? ¿Para qué salías de bici. Parque Fiel? Y te tomabas el 71 y venías al cine, al Gran Rex, al Radar. Cuando éramos más chicos, al Heraldo, a ver las películas de niños. Y ya después, a partir de los 12, te tomabas el 71, ahora 107, y el 107 iba por Baigorria,
doblaba en Rondó y al centro, por Entre Ríos, vos te bajabas en Entre Ríos y Córdoba, y bueno, el radar Bueno, frente a la Favorita quedaba a 2 cuadras, está el bien. Gran Rex a la vueltita. No, hay cosas que no es que no me cierran, sino que simplemente me sorprenden por lo no alterado, sino por lo enrevesado sería la palabra. Porque por lo que yo te conozco, tu club es Central Córdoba. Y si hay algo que está lejos de Central Córdoba es Parquefil. No, Papá. Convengamos en que hasta ahí estoy en lo cierto. Sí, perfecto. En las dos cosas, que sos de Central Córdoba y que está lejos. Papá era gran sabalero, como vos. Sí, sí. Y, Era buena gente por esa razón. y le gustaba tirar al aro. Y cuando cuando se casa con mamá, se van a vivir al sur. Dentro de su rutina estaba ir a tirar al aro e ir a la cancha. No lo podía hacer con Colón y con Rivadavia Junior de Santa Fe, lo empezó a hacer todo en Central Córdoba. A tirar al aro y a ir a la cancha. Entonces yo de chiquito iba a ver a Central Córdoba. Y después de Parquefil, primero en el Renault 6 y después en la Falcon Rural, que además papá la usaba para trabajar, seguíamos yendo a ver a Central Córdoba. Después ya con la barra del Politécnico, nos veníamos solos a ver a Córdoba. Del colegio primario confesional saltamos al Politécnico. ¿Tuviste que rendir para entrar al Politécnico? Sí, rendí. ¿Te fue bien? Me fue bien. No, digo esto porque hay mucha gente que todavía no termina de entender que una de las calidades del Politécnico es porque se rinde. Tal cual. O sea, tiene un piné. Se sigue de ahí, rindiendo. por eso, de ahí para abajo no, de ahí para abajo sí. Eso da un salto de calidad. Ese examen me dio una señal de alerta, porque entré por los puntos que saqué en lengua. Y matemática la pasé ahí raspando. Sí, la pasé raspando. Ahí me tendría que haber dado cuenta que lo mío no era la técnica, sino que era no ibas para ingeniero. Pero bueno, sí, entré y de la escuela de Natividad fuimos a rendir 10 y quedamos 5. Y quedamos 5. O sea que hay gente que venís arrastrando en tu memoria desde Parquefil y al Politécnico. ¿Siguen ahora? Sí, siguen, por supuesto. Siguen, por supuesto. ¿Y cómo era ese Politécnico? Dos cuestiones. Primero, ¿marcaba a los que venían de barrios diferentes? Y segundo, la cuestión de género. ¿Qué pasaba con ese Politécnico? Había muy pocas chicas. Las chicas estaban solo en la división primera y en la división segunda a la mañana. Después, el resto, de la tercera a la séptima, éramos todos hombres. ¿Y el turno tarde o el turno noche más? Más todavía. Más solitarios. Claro, porque en el turno tarde y noche iban los sextos y los séptimos, en donde la mayoría de las chicas llegaban a quinto y se iban a ingeniería, y los que seguíamos la carrera de técnico hasta el final éramos, ahí sí, 99% hombres. ¿Por qué? Decías, bueno, si sigo técnico es para trabajar de técnico. ¿Había un trato especial? Por cuestiones de género, ¿había algún respeto especial, alguna orden, algún tácito? No había orden, pero sí había respeto. Estábamos, por supuesto, en la época de la dictadura, camisa celeste, corbata azul, suéter gris o azul, o sea, era con uniforme, era con examen de ingreso, 60% era matemática el puntaje, 40% era lengua, y con ese uniforme, un uniforme bastante básico, porque podíamos ir con cualquier jean, con un pantalón, pero sí o sí, camisa celeste o blanca y corbata azul. Todo el poli con ese mismo uniforme, desde primero hasta séptimo, todos. Te daba una marca, porque estamos hablando de un colegio que está adscripto a la universidad, junto con otros dos. Eso da una marca especial en la ciudad. ¿Te daba esa marca? Y sí, ¿O no? Y sí, ser del Politécnico y ser del Superior sigue siendo una marca. Y para mí, aún hoy, con tanto paro en el medio, con los chicos que se les complica la continuidad por las medidas de fuerza, sigue siendo un lugar en donde la exigencia es grande, la vara está alta
y tenés que todos los días demostrar. El cuerpo docente sigue siendo importante, sigue siendo con musculatura. Tres cosas: Parquefil, Central Córdoba, Politécnico. ¿Te dan una marca de rosarino eso? Y sí. ¿Por qué? Y sí. No, porque son cosas que están muy arraigadas y que te generan una cantidad de contactos que perduran. Yo ahí me doy cuenta. Son lugares que entraste y te quedaste. De hecho, con el Poli, les mando saludos a todos, nosotros nos seguimos reuniendo, tanto con el grupo del ingreso, primero, tercera, año 77, como con séptimo mecánica del 83, porque viste cómo son las escuelas técnicas, entras todos juntos y después te vas separando por terminalidades, ¿no? En mi caso elegí mecánica por mi fanatismo por el automovilismo. Pero vuelvo, eso te da una marca de rosarinidad, que es algo que está, para mí, en ebullición, no está terminado. Región Rosario no está terminada de consolidarse como una especie, aun cuando está claramente diferenciada de la especie provincia de Santa Fe. ¿Y la facultad? Y ahí se me armó el gran despelote cuando estaba en sexto, porque los agarré a mis viejos, recuerdo la escena como si la estuviese viviendo en este momento, y dije, bueno, quédense tranquilos, voy a terminar la carrera de técnico, me voy a recibir de técnico mecánico, pero el año que viene voy a hacer en forma simultánea la carrera de comunicación social, porque quiero ser periodista deportivo de automovilismo, y séptimo de mecánica. Puedo hacer una broma. ¿Por qué no seguiste deportivo automovilismo? ¿Y qué dijeron los viejos? No, se volvieron locos. ¿Te parece? Porque además, papá tenía una empresa de instalaciones eléctricas industriales, una pyme, y el sueño era, bueno, que los hijos, o alguno de sus hijos, siguieran por ese camino. La manda familiar era que el mayor siguiera por ese camino. Bueno, y eso da, vuelvo, Parquefil, Central Córdoba, Politécnico y Ciencias Sociales. ¿Se agranda o se achica la marca de rosarinidad? No, cada vez más, porque además en ese momento la Facultad de Ciencia Política, con su payo, con el cuerpo docente, con toda la mística y todo lo demás, funcionaba en la Facultad de Derecho. Sí. O sea que estábamos todos juntos. Por Santa Fe estaba Agrarias, que la parte teórica no se hacía en Zavalla, sino que se hacía sobre Santa Fe, y sobre Córdoba, en la planta baja estaba Derecho, excepto el aula magna, y en el primer piso la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en donde convivíamos, como hoy conviven en la Siberia, la carrera de Ciencia Política y la carrera de Comunicación Social. ¿Se podía vivir siendo estudiante o tenías que laburar? No, laburaba. ¿Laburabas porque era imposible vivir si no se laburaba? No, porque había terminado una carrera de 7 años. Obviamente ese año que hice las 2 carreras no trabajé, pero después un emprendimiento muy lindo con un cuñado. No había video, no había VHS, no existía el VHS. Estamos hablando del año 84. No existía el VHS o era muy primitivo y solo lo tenían los canales al VHS, al videocassette. Entonces compramos una máquina de Super 8 y había una casa en la galería de Corrientes y Catamarca que alquilaba películas V8. Corrientes y Catamarca, donde estaba además la oficina de Telan en esa época. Así es, tal cual. Sí. ¿Dónde estaba el negro Marasco? En Marasco. Y ¿qué hacían? ¿Alquilaban qué ahí en ese? Alquilábamos películas infantiles y las ofrecíamos en los jardines de infantes, sobre todo de la zona norte, porque yo todavía vivía en Parquefil en esa época y mi cuñado también vivía en la zona norte. Entonces, ¿Tu cuñado por tu hermano o tu cuñado por tu pareja? Por mi ex. Por tu pareja. Sí. Y entonces íbamos, golpeábamos la puerta del jardín y llevábamos algo novedoso. Miren, una vez por semana hay que poner una habitación en negro, una pared en blanco, y ahí pasamos un dibujito de 20, 25 minutos. ¿Les parece? Sí. Obviamente todo el mundo te decía que sí, porque era algo que no existía. Después con el VHS, por supuesto, nada, todas esas
locuras terminaron, porque cada jardín tenía su televisor, su videocasetera y vos podías pasar dibujito, todo lo que quieras. Pero que alguien te llevara el dibujito al jardín era algo que no pasaba. Nos iba bien. Voy a decir una pregunta loca. O sea que tu primer laburo, como si fuera una metáfora, fue proyectar dibujitos en una pared. Así es, tal cual. Y había de todo, porque pasábamos clásicos de Disney, pero cuando se agotaba el... ¿Qué extrañas de esa época? Junto todo, Parquefil, sigo con la... Parquefil, Central Córdoba, Politécnico, Facultad y ahora el laburo. ¿Qué extrañas? Bueno, fueron años muy lindos, fueron años muy fuertes. ¿Ese Rosario no existe La más? recuperación de la democracia, las marchas por el ingreso irrestricto, las marchas por los juicios a las juntas, toda la actividad, la cuestión social, peñas en todas las facultades. Había hasta 3 peñas cada día, jueves, viernes y sábado. Y después, bueno... ¿Qué es una peña? Una peña es una de las agrupaciones... Tratá de explicarla en el 2024. Las agrupaciones estudiantiles de las facultades para recaudar fondos para sus actividades, para las campañas, para contratar un colectivo para ir a un campamento, organizábamos en los patios de las facultades jodas, bailes, peñas, las peñas universitarias. El Cali Vimo, el ingeniero, otro saludito, traía el vino en Damajuana, se vendían empanadas o sándwich de milanesa y después había música. Y bueno, de ahí se han formado cientos de parejas interfacultades, porque los de... ¿Todo eso no existe más? Se hace. Eso no se perdió del todo. El tema es que todo eso no se está haciendo más en las facultades porque han perdido los espacios, ¿no? Pregunto más atrás. ¿Todo eso es parte de una rosarinidad que no está? A ver, no quiero ir a la coyuntura política, pero perdimos la libertad de movernos. Un ejemplo. Tranquilidad, porque la libertad de moverse se ha perdido en todas las grandes ciudades del mundo. Pero un ejemplo para que lo entiendan los chicos ahora. Yo seguía viviendo en Parquefil, iba al poli, pero me había hecho de una barra de Arroyito. Íbamos a Náutico, y íbamos a la iglesia del Perpetuo Socorro, nos juntábamos ahí en el grupo juvenil, íbamos a hacer acciones sociales y todo lo demás. También le mando saludos a los chicos del grupo. No, pero este no es un programa para mandar saludos. Y entonces, ellos eran todos de Arroyito y yo era de Parquefil. Entonces, me aguantaban en la esquina una vez que terminábamos el baile en Náutico o en Regatas y yo no esperaba el 71. Si venía el 210, venía el Expreso Alberdi o venía el 207, me bajaba en Rondó y Baigorria y de Rondó y Baigorria me iba caminando hasta mi casa. Última pregunta. O sea, esa libertad que lamentablemente la perdimos. Vamos a ver si la podemos rescatar. Última pregunta. Porque estoy escuchando, y me parece que para completar el perfil de Rosario se está armando. Parquefil era un proyecto yanqui. Así es, tal cual. O sea que, en última instancia, hasta hubo un proyecto yanqui que funcionó. Funcionó a medias. Porque no sé qué problema financiero tuvo la compañía, pero sí. El diseño. El diseño fue yanqui. Vos vas a ver, la toma aérea del joven Manos de Tijera es la toma aérea de Parquefil en 1970-71. Los arbolitos recién creciendo, los jardines recién poniéndose verdes, las casas con los cercos bajitos, porque las ligustrinas tardaron 10 años en crecer hasta arriba. Y claro, eso iba a ser, repito... ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Parquefil? Nada, el domingo. ¿Seguís yendo? Sí, sigo yendo. Yo puedo decir que estuve conversando con un hombre de Parquefil. Porque además mamá vive en Ruchi. Yo puedo decir que estuve conversando con un tipo de Parquefil. Sí, por supuesto. Listo. Ahí estamos. Antes que me olviden, le pida la historia, le pide la memoria que evoca la esquina, la escuela, la vida. Antes que me